Muy buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Motorbox Radio, día miércoles 16 de noviembre, ya acercándonos al fin de año y al final de esta temporada y bueno, probablemente de este ciclo de Motorbox Radio, al menos en esta etapa. Y bueno, con mucho para contar, fundamentalmente más salseo que otra cosa de estos días, ya que bueno, estamos terminando el año 2022, recordemos cuanto a... las carreras, la mayoría, se han apurado a terminar por el Mundial y nosotros también. Tenemos que hacer cambios. A partir de la próxima semana vamos a ir a las 10 de la noche. Los últimos dos programas a las 22 horas de la Argentina. Así que, bueno, como para poder, digamos, llevarles a todos ustedes una mejor programación también. Y obviamente que si quieren ver el Mundial también y nos quieren ver a nosotros, lo vamos a estar haciendo durante la noche. Esperemos que el último programa con una tertulia con los señores de Efecto Coanda, que espero que se pasen por aquí. Hay que arreglar algunos detallecitos nada más. Estamos ya en contacto con Alex García, nuestro querido colega desde España. Bueno, muchas cosas para hablar. Muchas cosas para hablar en esta jornada. Yo para mí, causa que no soporto el calor, lo detesto con todo mi corazón, los mosquitos, el calor, la humedad. ¿Qué mierda le gusta el calor en esta ciudad del orto? No sé, pero bueno, no importa. Acá estamos con Alex, que bueno, imagino que el clima allí en España sea bastante diferente del otro lado del hemisferio. Encima con el Mundial, que a mí me tiene harto. Estoy cansado. O sea, hoy me levanté con el pie zurdo. Así que bueno, ¿cómo estás, Alex? Buenas tardes. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Bien, por acá bien, eso sí, lo de que el clima es muy distinto, sí, pero el otro día lo comentaba, hemos tenido en España pues casi 6 meses de verano, porque en mayo ya teníamos días de más de 30 grados y ahora en octubre también, por lo tanto, tampoco nos creáis que aquí, mira, hoy que estamos a mediados de noviembre, estamos a 22, 23 grados, que bien, es una temperatura agradable, pero estamos en noviembre. Uh-huh. Obviamente ya acercándonos al invierno. Bueno, o sea, tenemos, bueno, vamos a abordar un poco si te parece, el salseo del otro día. Digo salseo porque la verdad que dejó más eso. O sea, la carrera fue buenísima en Brasil, en el Gran Premio de Sao Paulo. Recordamos que ahora se denomina así, pero sigue siendo en el Interlagos la sede en Brasil. Y bueno, dejó demasiadas cosas. La verdad que más cosas fuera de la pista, lo cual es una pena porque para mí fue un gran fin de semana de la Fórmula 1. Esto que decía Murray Walker, hoy ha sido otro gran día para la Fórmula 1, que lo dijo después del Gran Premio de Mónaco del 96, cuando ganó Olivier Panis con el Ligier motor Mugen, motor Honda. Entonces me deja esa sensación un poco agridulce de que en definitiva parece que es un buen espectáculo por un lado, pero termina pasando todo esto por demás y la verdad que a mí, la verdad, no me gusta nada como periodista que haya generado todo esto y bueno, no sé cuál es tu mirada al respecto. Sí, yo te diría que es una lástima, vamos a decir, no que haya cosas fuera del circuito, sino que todo aquello que hay fuera del circuito pase a primer término y nos deje todo lo que vimos en pista sin, no te voy a decir sin ninguna importancia, pero si vas a redes sociales, te metes en cualquier página web de noticias, en cualquier periódico, en todas partes se habla de Red Bull y de lo que ocurrió en Red Bull. No se habla de la victoria de George Russell, no se habla de que realmente confirmamos que en Interlagos lo de la Sprint Race funciona, muy a mi pesar, pero funciona. Uh-huh. Y hay muchas cosas de las que se podría hablar, y de la gran remontada de Charles Leclerc, Uh-huh. de las peleas en pista, de lo bien que parece estar Mercedes, pero no, hablamos solo de Red Bull y de lo que ocurrió entre Max Verstappen y Checo Pérez. ¿Es interesante? Sí. ¿Va a tener implicaciones deportivas? Posiblemente. Es una pena que solo hablemos de ello. Sí, la Pero verdad bueno, es lo que toca, ¿eh? Sí, la verdad que sí, un poco, es verdad que toca hablar de eso, porque bueno, o sea, es un poco uno de los temas de la semana, que fue el salseo de Pérez y de Verstappen, fundamentalmente, cuando Tom Coronel, que nunca está habido en estas cosas, a Tom también le encanta esto, vamos a decir la verdad, o sea, si no, más sé que comentarista de la tele neerlandesa, a Tom esto le encanta, y bueno, se lo habrá probablemente, él conoce muy bien a los padres de Max, a Jos sobre todo, y bueno, seguramente le habrán pasado ese dato de que Pérez chocó a propósito, de hecho algo que supuestamente se chequea en la telemetría de que habría sido así en la clasificación del Gran Premio de Mónaco. Nada que ver a cierto Kaiser alemán, yo le quiero decir, o sea, nada muy distinto, o sea, acá la gente me parece que carga mucho las tintas sobre Pérez, en este caso sí, cabe, por supuesto, hacerlo, pero me parece que tampoco es que no lo hayan hecho otros pilotos, o sea, Hamilton y Alonso en 2007, por ejemplo. Entonces me parece que hay una sobreactuación bastante
importante. Sí habrá que ver qué es lo que pasa internamente adentro del equipo con esta decisión que, bueno, no sé si decisión, pero sí con este entuerto de por lo menos intentar calmar un poco las aguas. Después, obviamente, después hay rumores de Twitter, hay un montón, y de eso no nos vamos a colgar, pero sí efectivamente de lo que se conoció que fue esto de la telemetría en la clasificación de Montecarlo. Yo soy de los que cree que tampoco no... Primero que esa telemetría, bueno, es una telemetría. Indudablemente no es la telemetría del equipo, que esa es la buena, vamos a decir, es la que tiene más información, es la que tiene un origen contrastado, verificado, más preciso. Evidentemente la telemetría de Red Bull del monoplaza de Checo no la vamos a ver en Twitter. Exactamente la que utilizan ellos, que es la que realmente habría que fiarse, ¿no? Yo viendo la imagen sí que es cierto que me llama la atención. Me llama la atención. La gente habla del acelerador. A mí lo del acelerador no me llama la atención. Cuando uno tiene en cuenta que Checo venía con un primer sector un poquito más lento, bueno, pues sí, puede ser, es Montecarlo es complicado, puede ser que acelere antes de hora. Me llama más la atención la relativa falta de corrección con el volante, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve cómo Checo sale de Portier, le marcha el auto de atrás y como que no lo ves con mucha urgencia de corregir el volante, ¿no? Eso me llamó más atención. Tampoco no significa eso que sea obligatoriamente hecho a propósito. Podría serlo, indudablemente. Creo que tampoco tenemos tanta información como para poder afirmarlo tan rotundamente como lo hacen algunos. Y de la misma forma hay que tener en cuenta pues lo que bien comentabas. A Tom Coronel estas cosas le gustan mucho. Y luego hay que añadir que el tipo es neerlandés, ¿viste? Entonces, tiene un color, va teñido de un color. Es como si aquí hay un periodista, no sé si os ocurre también en Argentina, pero en España ocurre. Cuando hay un periodista que se sabe que es aficionado del Barcelona o del Madrid, las noticias siempre hay que leerlas entendiendo que van a tener un prisma de un color, ¿no? Y eso pues es lo mismo con Tom Coronel, va a tener un prisma y todo eso que reporte va a tener ese color. Y ese color pues puede ser, por ejemplo, que el manager de Max Verstappen, Raymond, también se lo haya podido decir. Pues quizás se lo haya firmado o quizás le haya dicho, bueno, parece ser que podría y tal y cual. Y ya se sabe que esto del teléfono roto, yo te digo una cosa a ti, Esteban, y tú se la cuentas a alguien más, y cuando hemos hecho 4 pasos, lo que cuenta el último no tiene nada que ver con lo que dije yo. Así es. Así es. Sí, o sea, sí pasa, sobre todo con ciertos lobistas que hay en los medios, que esto es, digamos, no, o sea, no es nada extraño, o sea, nosotros no vamos a descubrir la pólvora, ni mucho menos, digo, uno puede respetar a los colegas, pero lo que son lobistas y hay que tomar muchas de las cosas que se dice con mucho cuidado. Fundamental, para sin ir más lejos, lo de, uno llegó a decir que Canapino iba a correr en Indy Lights, nada más lejos de la realidad. Entonces digo, me parece que bueno, uno tiene que tomar con pinzas eso y me parece que el público también tiene que estar un poco más atento a quién dice qué y desde dónde. Que me parece que es un poco lo que acá se desbordó todo por completo. Uno puede entender perfectamente que no haya temas fuera de lo que es el campeonato de Fórmula 1, digamos, de lo que es la definición, pues lo ganó Verstappen, pero me parece que hay muchas cosas de las que hablar y no necesariamente de Verstappen y Pérez, ¿no? O sea, nuevamente el tema de la FIA también, con el tema de la grúa y las inconsistencias de las sanciones, digo, eso me parece hasta más relevante y me parece que no se le dio tanta importancia. Sí, y además esto es algo que lo vemos en todas partes. No quiero decirlo como lo voy a decir, que va a sonar muy mal, pero es que hay que afrontar el tema, ¿no? La polémica siempre atrae. Siempre atrae. Siempre hay menos gente interesada, vamos a decir, en el nuevo detalle aerodinámico que lleva McLaren que gente interesada en la pelea entre Max Verstappen y Checo Pérez. Es lógico, es normal, es más llamativa una pelea entre equipo, es más llamativa una pelea que incluya al actual doble campeón del mundo, es lógico. Eso es algo que tampoco nos debería sorprender. Por tanto, se entiende que la prensa haga más ruido con estas cosas. ¿Por qué? Porque el público va a responder más a estos elementos, a estas noticias. Si hiciéramos la prueba de poner 2 noticias que han ocurrido prácticamente paralelas, una deportiva y una extradeportiva, normalmente la extradeportiva es polémica, y las colgáramos exactamente a la misma hora en una página web a derecha y a izquierda, sin distancia incluso de altura en la web, seguro que la polémica iba a estar por encima. Porque es lo normal. A la gente le atrae esa polémica, esa salsa, seguro, ¿no? Como sí, decía. Sí. O sea, si no sería noticia. No sería Sí, noticia. O sea, tendría que haber sido noticia, por ejemplo, que lo charlamos en Efecto Cuanda y acá también, cuando dejaron esperando a Víctor Martins 40 minutos esperando para definir el campeonato de la Fórmula 3 en Monza. Digo, o sea, que el pibe iba a ser campeón era sabido.
que podría darse, digamos, pero no en las circunstancias en las que se dio, en las que no se reanudó la última carrera de la temporada. Federación Internacional del Automóvil, en la que se supone que es el pináculo del automovilismo. Digo, se supone, vamos a hablar siempre sobre supuesto para que no se enoje nadie. Digo, porque acá hay una enfermedad que hay en la Argentina que circula mucho, es la ofendiditis. Entonces ya se fue el COVID. Acá hay algunos contagios de COVID todavía, pero muy, muy chiquitos. O sea, se fue el COVID y vino la ofendiditis. Entonces digo, hay que decirlo así, porque realmente la Federación Internacional es la misma que tiene que juzgar esto, y la que lo hizo mal, porque se podría haber ganado la carrera sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, bueno, ese tipo de inconsistencias me parece que a veces también cierta parte de la prensa británica, que también les encanta, chicos, el lío. A los británicos no es que les encante más que el lío. O sea, y además les encanta cuando el lío pasa fuera del Reino Unido. Así es, porque también tuvimos el año pasado también la cartita esa de Autosport, que no era la cartita de Papá Noel o Santa Claus o como le llaman en sus países, sino también con el temita de la... No vas a chocar, Verstappen, no vayas a chocar a Hamilton. No pasó. Pero ¿qué te quiero decir? O sea, es absolutamente lamentable. Sí, eso es algo que... A ver, cae un poco lo que decíamos antes. Es muy triste hablar de esto en un medio tan reputado como Autosport o Motorsport a día de hoy. Sabemos que con la compra de Autosport por parte del grupo de Motorsport Network ha cambiado un poco la línea editorial, pero bueno, sí cae un poco ahora en la línea un poco más lobista. No quiero decirlo lobista con una connotación muy, muy mala, pero bueno, o sea, el color lo tiene. El color lo tiene y eso, pues bueno, lo hemos visto. Entonces, bueno... sí que creo que, os lo digo con sinceridad, sí que creo que no envidio para nada a los chicos de la FIA en muchas ocasiones, que se encuentran con situaciones que hay que juzgar muy rápido, con muy poco margen de maniobra, y que a veces no es nada fácil. ¿Qué problema veo? Bueno, pues el que todos sabemos. Si de fin de semana a fin de semana, por intentar ser muy justos, vamos cambiando de comisarios, sí, es cierto, no hay una tendencia a hacer siempre lo mismo. ¿No? Por ejemplo, si un comisario comete un error, ese error no se va a repetir en todas las carreras porque ese comisario no va a estar en todas las carreras. Pero por otra parte, nos encontramos que también falta esa consistencia precisamente porque no tenemos a la misma gente en todas las carreras. Y eso lo estamos viendo. Carrera 3 de la temporada y carrera 23 pueden tener reacciones distintas y sanciones distintas a la misma acción en pista. Y eso es algo que para un equipo y para un piloto es un problema, porque el piloto y el equipo pueden no saber cuál es el camino a tomar o qué es lo que está permitido hacer en determinada circunstancia. Estamos hablando de detalles muy finos, sobre todo de peleas en pista. Sí. En otros detalles no, porque si el track limit es track limit, ahí no hay duda. Si te pasas de velocidad en el pit lane, ahí tampoco no hay duda. Pero sí hemos visto, por ejemplo, ¿no? Los puntos de superlicencia que se le quitan a algún piloto cuando comete una infracción. Esto cambia de una acción a otra, incluso si desde fuera las vemos y decimos, bueno, parecen bastante parecidas, ¿no? No les envidio a la FIA, es de que es complicado. Y sin embargo, pues sí, seguramente lo de Monza tendría que haber sido más noticia. No lo fue, prácticamente vi muy pocos artículos hablando de ello y me parece un asunto bastante más interesante que algunos de los otros que hemos visto durante el año. Sí, yo marco mucho esto de Martins porque es una definición de campeonato. El mismo día, o el sábado, no me acuerdo ahora, se consagró campeón Felipe Drugovich, también de la manera en la que se consagró campeón. Y después también lo que pasó en Japón con Verstappen. O sea, le dicen, che, sos campeón del mundo, no apenas se baja el auto, sino por una interpretación del reglamento, porque fue básicamente esto. En una zona gris del reglamento y decidieron aplicar los puntajes un poco como se les cantó, podríamos decirlo así. O sea, un poco una interpretación del reglamento. Entonces, bueno, o sea, también eso es un fallo también que termina... Yo siempre digo lo mismo. Yo cuando criticaba las categorías nacionales en la Argentina, para que por ahí no me seguían en esa época, yo lo decía en función de esto, es decir, hay una falta de credibilidad después. ¿Cómo vos vas a creer en algo en la que no confías? O en la que se toman decisiones todo el tiempo de la misma manera. Entonces, es lógico que eso va degradando. Digo, ahora mucha gente se pregunta, por ejemplo, por decir el TC2000. No, porque el TC2000, es verdad que en una época yo le pegaba mucho al Super TC2000, a la gestión de Pablo Peón, a la gestión de Antonio Gracián, a la gestión de Edgardo Fernández, que fueron todas malas. O sea, no es una gestión buena. Porque si no se va a desprender como se desprendió el grupo Clarín, un besito, de la categoría a los hermanos Levy. Entonces, los hermanos Levy en un año no van a remontar
10, 15 años de no hacer nada. Es muy difícil. ¿Es más fácil pegar a los Levi? Sí, siempre es más fácil pegar a los Levi. Pero ¿qué te quiero decir? Cuando había problemas en el Super TC 2000, que el evento de Codegua levantaron la transmisión porque si no Mirta Legrand se quedaba con la comida fría. El evento en 2003 en el Estadio de La Plata, los motores que se trajeron motores nuevos Radical y se llenaban de aceite, digo, ¿qué se olvidan de eso ahora también? Entonces, esos son todos productos de cosas de mala gestión. Y a la Fórmula 1 le pasa esto. O sea, ha tenido picos de popularidad como el de ahora por Drive to Survive, pero ha tenido picos de hace no mucho, que estaría bueno recordarlo, hace no mucho tiempo, la Fórmula 1 no pasaba por su mejor momento de popularidad. Con los últimos años de Bernie Ecclestone. Parte por todas estas cosas, porque son la suma de malas decisiones, que si el reglamento técnico, que si las sanciones, que si las carreras son aburridas. Sí, la gente probablemente dejó de ver la Fórmula 1 en una época porque las carreras eran un bodrio, que lo eran, sí, no mucho mejor, no muy distinto a lo que pasa ahora, porque también eso se agranda mucho con el tiempo. Pero, ¿qué te quiero decir? Fueron un cúmulo de malas decisiones durante muchos años. Entonces, nadie se puede sorprender de que esto pase. Es así, es así. Es cierto que seguramente contribuyó a esa caída de la popularidad de Fórmula 1 esa época de Mercedes dominante. Quizás cuando el público veía que Mercedes llevaba 2 años, iba camino al tercero, empezó a complicarse, porque además recordemos, eso es muy importante, veníamos de 4 años consecutivos de Red Bull Así ganando es. campeonatos. Por tanto, de alguna forma la gente dijo, bueno, es que hemos salido de un dominio para caer en otro. Y ahí yo creo que por ahí hubo mucha gente que perdió un poco la fe, ya no tanto en el campeonato, sino en el entretenimiento. Luego, evidentemente, pues las decisiones que podrían ser cuestionables no hacen más que contribuir a todo aquello, ¿no? De todas formas, yo creo que, Esteban, quiero aportarte un detalle que me pareció muy interesante, porque yo lo critiqué de entrada, pero luego reflexionando me di cuenta, es que realmente la Fórmula 1, el Gran Premio de Japón de este año, sabía perfectamente quién era campeón. Quienes no lo sabían eran los equipos. Y eso es un detalle importante, porque evidentemente la normativa está escrita de una forma que podía tener una interpretación que sabemos cuál fue, porque la hicimos todos, la hicimos nosotros, la hicieron los pilotos, la hicieron los equipos y la hicieron muchísimos medios, muchísimas televisiones del mundo. Pero siendo justos, dirección de carrera nunca dudó. De hecho, tanto es así que recuerdo perfectamente el momento de incredulidad de cuando Johnny Herbert está hablando con Max Verstappen y dice, bueno, eres campeón del mundo. Y Max Verstappen, bueno, luego está subiendo al podio y dice, no, que me han dicho, se le escucha, ¿no? Hablando con un miembro de su equipo y diciendo, me han dicho que soy campeón del mundo, pero yo no soy campeón del mundo. Y ese momento me llamó la atención analizándolo luego, porque me di cuenta, la Fórmula 1, dirección de carrera, ahí lo tenía clarísimo. La interpretación estaba para ellos muy clara. El problema era que la normativa estaba escrita de una forma que, vamos a decir, tenía una intención A con una interpretación única posible, que era P, que no era la misma. La intención era, todos sabemos, que no se entregaran aquellos puntos al 100%, pero tal y como estaba escrito, que estaba mal escrito, que lo sabemos, que se ha dicho, estaba mal escrito, ya está, no vamos a esconderlo. Tal y como estaba escrito, la única forma que había de interpretarlo era que se entregaran todos los puntos. Entre otras cosas, porque si se hubiera intentado no entregar todos los puntos, podría haber salido algún equipo interesado, protestar, y le hubieran tenido que aceptar la protesta, porque la normativa así lo decía. Entonces, quizás yo en el tema de los puntos de Japón sí fue muy ridículo que se definiera el título de esta forma, porque lo fue. Pero no me atrevo a criticar a la Fórmula 1 por acá, porque hubo un cambio de normativa, recordamos, de puntuación, y ni un solo equipo lo supo ver. Los equipos leyeron la normativa y ni uno solo detectó ese error. Hasta que llegó el momento y dijeron, vaya, pues sí es cierto, esa interpretación nosotros teníamos una, pero no era correcta. Entonces, claro, ¿de quién es culpa acá? ¿De una normativa que está mal escrita con una intención que no está bien redactada? ¿O de 10 equipos de Fórmula 1 que, de nuevo, se supone es el pináculo del automovilismo y no ha habido nadie capaz de detectar ese error, ¿no? Pero no ha habido nadie, ni tampoco nosotros desde fuera, periodistas, páginas web, radios, televisiones, nadie. Entonces, no les puedo culpar en este caso. Sí les puedo culpar de muchas otras cosas, la grúa de Japón, sí. Que estuviera en bandera amarilla y no estuviera detenida la prueba con Pierre Gasly pudiendo rodando tan rápido, culpando a Pierre Gasly en lugar de mirar hacia adentro y decir, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros mal? Hay muchas otras cosas más, vamos a decir, más criticables, ¿no? Y las ha habido y por desgracia voy a decir, creo que hasta cierto punto las seguirá habiendo porque nadie es perfecto, pero
mientras sean las menos posibles, eso es lo que hay que mirar. Sí, la verdad que también me quedé con el tema del tema de Alonso, que le tuvieron que restituir, digamos, el puesto con lo que había Sí, pasado señor. con el tema de Haas, Niels Bittich, porque también se había... vos hablabas de los empleados de la FIA antes. Yo lo que dije en Efecto Wanda, y lo repito acá, es que, no por ser repetitivo de lo de Efecto Wanda, sino porque lo dije y esto es público, cuando me invitaron a los podcasts y lo voy a seguir diciendo. Los empleados de la FIA están dentro de un marco de que les permite moverse su patrón, que es la FIA. Entonces los empleados a veces hacen lo que pueden, a veces hacen las cosas bien, a veces hacen las cosas mal, como las hacemos todos. Pero es evidente que hay muchos errores que se notan en las carreras, se notan en las sanciones, como lo que le pasó a Alonso con Haas después del Gran Premio de Estados Unidos, que se terminó definiendo a la semana siguiente del Gran Premio de México. Entonces, hay como una... Es como los empleados se mueven en una cajita y parece que hagan lo que hagan, se van a terminar equivocando. Van a acertar y se van a equivocar. Entonces yo por eso digo, son empleados. Y quedan bajo ese paraguas. No hay otra explicación posible para mí que no sea esa. Sí, además porque el director de carrera de alguna forma tiene que aplicar una normativa que ya existe, no puede decir por su cuenta esta normativa tiene sentido o esta normativa no tiene sentido. La normativa existe, está escrita, está redactada, mal redactada a veces, como vimos en Suzuka, y ellos tienen que asegurarse de que se cumple con la mayor eficiencia, clarividencia posible, que no haya dudas, asegurarse que los equipos entienden la normativa cuando hay dudas, pero no pueden cambiarlas, no durante el año. Entre temporada y temporada siempre hay cierto espacio, cierto margen para que los equipos pues, se reúnan, decidan que hay alguna cosa que no encaja y se hable con la FIA. Entonces sí, claro, de alguna manera a veces somos todos un poco culpables de acusar a ciertos nombres que son los que se ponen a la palestra y decir, es que es culpa de Niels Wittich, es culpa del director de carrera que haya en el futuro, en su día culpa de Charlie Whiting, en fin, y todos sabemos lo que ocurrió el año pasado en Abu Dhabi. Son situaciones que, como te decía antes, no les envidio porque el margen que tienen es limitado. Vamos a decir, lo tienen. Evidentemente que si estás tú o estoy yo como directores de carrera, pues vamos a ser distintos. Pero, bueno, hay un límite de lo que pueden hacer. Sin embargo, yo te digo, yo creo que en tiempos recientes, a pesar de todo, creo que está habiendo un poquito más de transparencia y creo que eso es algo que es de celebrar. Es decir, si la FIA comete un error, creo que es bueno que en lugar de mantener que no lo ha cometido, acepte que lo ha cometido. Es ridículo tener que llegar a que la FIA tenga que decir, bueno, quizás la sanción de Alonso no tenía ningún sentido, vamos a restituirle la posición. Pero prefiero eso a que insistan en que aquello estaba bien, si realmente no lo estaba. Por lo tanto, bueno, lo tomo de esta manera. Creo también que la FIA, de alguna forma, este año, aunque parece que no era un año de aprendizaje en cierta forma, porque teníamos 2 directores de carrera, ha sido un experimento, ha sido interesante. Creo que lo correcto sería mantenerse con un solo director de carrera. Lo que te decía antes, la consistencia. Es importante que haya consistencia dentro de un mismo campeonato. Sí, la verdad que yo también me quedé pensando un poco eso, también la falta de consistencia obviamente tiene que ver con eso, con una decisión de cambiar los directores de carrera, digamos, derrotarlos este año, que ahora se queda Niels Bittich y también, digamos, los comisarios que sean rotativos, digo, eso también afecta, lógicamente, pero, digamos, nos perdemos de hablar de esto que vos decías, la sprint terminó resultando, la pole de Kevin Magnussen con el Haas el día viernes con la lluvia, de la manera en la que fue también muy, muy movilizante, porque la primera pole de Haas, después de todo lo que les pasó, porque no me acuerdo si tuviste, creo que estuviste en la Estadio de Barcelona, pero ellos tenían duda de si la operación del equipo iba a continuar en la Fórmula 1 y que puedan haber gozado de esto, más allá de que después Ricciardo le arruinó un poco la carrera a Magnus en el día domingo, el sábado hizo lo que pudo con las armas que tenía, pero bueno, en definitiva, el equipo sigue corriendo, que es lo más importante, el equipo podría haber desaparecido durante el año. Sí, correcto, y además, vamos a decir, bueno, ante todo yo creo que lo importante es que Haas, recordemos, con el resultado de la sprint, porque claro, sumó 2 puntos Kevin Magnussen, ¿no? Sumó puntos Kevin Magnussen, se sitúa 2 puntos por delante de Alfa Tauri. Esto a principio de año no lo hubiéramos pensado ninguno. Ya no te digo en Barcelona, que no sabíamos ni siquiera si iban a correr, pero al empezar la temporada no nos hubiéramos imaginado a Haas por delante de Alfa Tauri. No era una cosa que estuviera en las quinielas. De acuerdo, sí, en Bahrein, ese 5.º puesto en Bahrein y ese 9.º en Jeddah,
bueno, nos hacían pensar que tenía muy buena pinta ese auto y luego no ha sido tan competitivo quizás. Pero para ellos sigue siendo un buen resultado, ¿no? De todas formas, bueno, yo creo que Haas ha tenido un año positivo al final porque lo hacíamos en broma, ¿no? En Barcelona, de alguna manera, la broma que había en la sala de prensa era, bueno, pues Günther Steiner ha sido el genio, ¿no? Porque ha tenido un año a Nikita Mazepin, ha recibido el dinero de Nikita Mazepin, se ha asegurado la continuidad de ese equipo. Luego, un caso externo le ha ayudado a desprenderse de ese piloto que evidentemente a nivel deportivo no aportaba nada. Y ahora el equipo ha sobrevivido, tiene mejores pilotos, tiene mejor alineación y recordemos que se anunció hace tan solo unas semanas que van a tener un patrocinador principal para el año que viene, MoneyGram. Así es. Y que además eso les va a ayudar a alcanzar el límite presupuestario. Por lo tanto, se supone, siempre se supone, que Haas F1 Team en 2023 va a sacar provecho. Porque el límite de lo que se puede gastar lo van a alcanzar. Por lo tanto, todo lo que entre demás es provecho. Eso es bueno, porque ya no tienen una desventaja económica con respecto a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes, a todos los equipos de la cima. Por lo tanto, sí, realmente creo que pueden estar muy, muy satisfechos de cómo ha salido la temporada, porque han asentado unas bases que en marzo no nos las imaginábamos nadie. Cierto, y obviamente es verdad que, bueno, el señor Vladimir decidió que era muy, muy buena idea invadir otro país, iniciar una guerra, y bueno, en virtud de eso, vemos a Magnussen reemplazando a Nikita Mazepin, y bueno, por eso pudimos ver la pole. Y bueno, en definitiva, el equipo termina encontrando una solución que parecía no estar. Te hago la última antes de ir al corte. Después, una vez que vamos al corte, después volvete a conectar, Alex, para la segunda parte. Digamos, ¿y qué se dice en España de Alonso? Ahora con el cambio a Aston Martin, esto del plan, la misión, todas estas cosas con las que nos divertimos bastante, pero en definitiva Alonso termina bastante más rajando del equipo que otra cosa en este final de andadura con Alpine, después de otra gran carrera. Ayer no, digamos en la semana pasada, en el Gran Premio de Sao Paulo y en Brasil, digamos que parece que en definitiva Alonso sigue mostrando su talento a los 40 y tantos años que tiene. Sí, la verdad es que es innegable, más allá de las bromas que va a haber por redes sociales, porque siempre las va a haber, y de la movilización de una gran masa de aficionados que siempre va a ser bastante más pasional, sobre todo en países latinos como nuestros casos. Más allá de todo esto, es innegable que Fernando Alonso está haciendo una tarea maravillosa en Alpine. También es cierto, lo comentaba el otro día con un compañero periodista, también es cierto que Fernando Alonso ha pasado gran parte de su carrera deportiva sin tener un coche dominador. Por lo tanto, es un piloto que ha disputado una absolutamente desmesurada cantidad de carreras peleando con los demás. Esto no es un Lewis Hamilton dominando durante temporada tras temporada tras temporada, no es Sebastian Vettel con los 4 años casi enteros de dominio de Red Bull, quizás salvo ese 2012 y 2010. 2010 competitivo, 2012 depende del Gran Premio, ¿no? No es Michael Schumacher con esos 5 títulos consecutivos. Fernando Alonso tuvo 2 títulos, con un coche posiblemente el mejor conjunto, no necesariamente el más rápido, y por lo tanto su carrera deportiva se ha desarrollado peleando. Entonces, cuando un piloto está peleando carrera tras carrera, es evidente que llega a la edad que tiene ahora, a más de 40 años, con una capacidad de meterse con los jóvenes que creo que no la hemos visto en ningún piloto a estas edades. Le falta aún quizás 1 o 2 años para que realmente empecemos a notar ese potencial teórico declive de velocidad, que no lo sé si va a llegar, pero si vamos a esperar que llegue, tiene que ser en 1 año o 2. Pero bueno, sí, está haciendo una buena temporada. Me sabe mal que raje tanto de Alpine, quizás porque creo que no siempre ha sido culpa del equipo. Cuando ha habido problemas de fiabilidad, es triste que el piloto acuse el equipo y hable como, bueno, es que siempre se rompe mi coche, ¿no? Como si el equipo tuviera alguna ventaja de que se rompiera su coche. Esto no es así. Alpine es el primer equipo que lo que necesitaría es batir a McLaren. Pero bueno, Aston Martin, veremos. Han mejorado en esta parte final de temporada. Les veo mejor que no al principio. Y está claro que Lawrence Stroll tiene que asegurarse que ese equipo acaba funcionando. Por lo tanto, mucha intriga por ver qué hace Alonso el año que viene de verde. Indudablemente, que veremos qué hace Alonso con Lance Stroll. Pasamos de un terrorista a otro, o sea, de Esteban Ocon a Lance Stroll. O sea, terrorista, por favor, entendido con la palabra de que son 2 pilotos un poquito agresivos.
¿no? De que chocan un poquito a los compañeros, los encierran un poquito en las rectas. Interlagos lo vimos también con Stroll. Digo, se vio entre Stroll y Vettel. Vettel que también está mejor que nunca en nuestras últimas carreras, pero bueno, se despide este fin de semana dejándonos un legado tan grandísimo. Así que bueno, esperemos que Seb verlo en otra. Lo veo difícil verlo en otra categoría, pero bueno. Que se vaya a Japón, Vettel. Vamos a hablar de Japón en el segundo bloque, ¿te parece? Hombre, le gusta le gusta correr en Suzuka, así que ese es el sitio. Y hay una butaca en cierta marca que quedó libre, así que... Sí, señor. Por eso, vamos a hablar de Japón en el segundo bloque. Vamos con la pausa publicitaria de la radio de Punto Cero en esta casa. Vamos a hacer de vuelta el anuncio por si alguien no se lo perdió al principio del programa. Vamos a ir el miércoles que viene y el siguiente a las 10 de la noche porque está la Copa del Mundo. Así que no nos va a escuchar nadie, así que por lo menos para que nos escuche alguien. Vamos a ver si la semana que viene, hoy hubo una conferencia de prensa previa al el X-Prix de la energía en Punta del Este, en Uruguay. Me dijeron que va a ser en José Ignacio, con lo cual... Esperemos que no haya ningún problema ni con Susana Jiménez ni con todos los famosos que tienen la casa ahí, que se va a hacer la carrera del Extreme y vamos a tener material. Estuvimos hablando con el compatriota de Alex, con Alejandro Agag, que dijo algunas cosas interesantes para tratar en otro momento, fundamentalmente de una unión entre la Fórmula 1 y la Fórmula eléctrica en el futuro. Quien dice, por lo menos eso fue lo que dijo, y muchísimo más. Y por supuesto también el primer piloto argentino que va a competir en esta categoría, que va a ser Ezequiel Pérez Compán. Vamos a la pausa publicitaria de la radio Punto Cero y ya volvemos con más Motorbox Radio. Seguinos en